Continuamos con Vygotsky. Pensamiento y lenguaje. Habla egocéntrica y habla interna. Empezamos a comentarlas en la sección previa. Ahora vamos a presentarles experimentos que menciona Vygotsky en su libro. Experimentos dirigidos a explorar cuál es la relación entre el habla egocéntrica y el habla interna. Empezamos con un experimento. En esta lámina tenemos una tabla donde se muestra la primera fila son las categorías de las columnas. Las columnas solo tienen un texto. No es una tabla de 8 filas de contenido, solo es de una. Pero es importante que tengamos siempre presentes cuáles son las categorías de las columnas. La primera columna es la variable independiente de estos experimentos. Y esa variable independiente le llamamos el contexto. Y ese contexto es el habla social. ¿Qué valores puede tener esa variable independiente? Los valores que puede tener son estos, son dos. Uno, un habla social presente o estimulante. Están los niños en un determinado contexto de habla social y esa habla social puede estar y ser estimulante. Otro valor puede estar ausente o sí estar el habla social, pero ser inhibitoria. Muy bien. Ahora, en verde, en la fila que está en verde en esta tabla, dice presencia de otros niños dedicados a la misma actividad. Quiere decir que se va a observar a niños que están inmersos en un contexto social donde están otros niños haciendo lo mismo, la misma tarea. ¿Y qué se observó? Vamos a la siguiente columna, donde está la variable dependiente. Y esta variable dependiente va a ser el habla egocéntrica. O sea, se va a observar qué pasa con el habla egocéntrica. Y se presentan dos posibles valores. Uno, o dos posibles cambios. Aumenta el habla egocéntrica, adquiere una estructura peculiar y su función se va haciendo hacia sí mismo. Número 2, disminuye el habla egocéntrica. Su estructura es entendida por los demás, es socializada y la función es que los demás la capten. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa en este experimento. ¿Qué experimento? El de la fila que está en verde. Presencia de otros niños dedicados a la misma actividad. ¿Qué pasa con los niños que se observan? El habla egocéntrica se da, se produce. Su estructura tiene el carácter de habla externa. No es inaudible, no es murmurada, es habla que se manifiesta, que surge, que va hacia fuera del niño. Función, el niño está en la ilusión de que su habla egocéntrica es entendida por los demás. Interpretación, que es el cuadro de texto de abajo de la tabla. Interpretación. Desde el punto de vista del niño, su habla egocéntrica aún no está separada del habla social. Se da en las circunstancias subjetivas y objetivas del habla social. Ahí lo dejamos y puedes seguirlo leyendo. Pasamos a otro experimento. Como ya vimos que
la variable dependiente y la variable independiente están en la primera fila, que está en estas dos tablas. Aquí hay dos tablas. En color azul, vamos directo a los experimentos realizados. Cuando hay un grupo de niños, estoy en la primera tabla, la que está del lado izquierdo de este esquema. Cuando hay un grupo de niños que le eran desconocidos al niño o a la niña o a los niños observados, o este niño está solo en una mesa separada en un rincón de la habitación, o está trabajando completamente solo en ese espacio, entonces se da una caída del coeficiente del habla egocéntrica. Una caída cuantitativa. Pocas veces llega a 0 y la media es de 1/6 parte de la cifra original. ¿Cuál es la cifra original? Cuando hay otros niños realizando la misma actividad. O sea, cuando el niño está solo o se siente solo, el habla egocéntrica baja muchísimo. En la siguiente tabla, que está en la parte superior de esta lámina, cuando el niño está solo, simplemente no se da. ¿Se confirmó? Siguiente fila, en esa misma tabla, con niños que se sabe que son sordomudos. El niño observado, la niña observada, están en un ambiente de niños que son sordomudos, o son niños que hablan una lengua extranjera. En el primer caso, no se da. Cuando el niño está solo, realizando la tarea que estaba realizando antes, junto con muchos otros, el niño no tiene habla egocéntrica. Y cuando está con niños que hablan otro idioma o que son sordomudos, el coeficiente del habla egocéntrica se redujo a 0 en la mayoría de los casos y en el resto a una media de 1/8 parte de la cifra original. Pasamos a otra lámina con otro experimento. Ya solo leo lo que está en la sección verde. Una orquesta tocaba tan fuerte o se hacía tanto ruido que no solo se ahogaban las voces de los demás, sino también la del niño en cuestión. ¿Qué pasa del lado derecho? El coeficiente del habla egocéntrica descendió en una proporción de 5:1 respecto de la original. Interpretación. Leo una parte de la interpretación, lo demás lo dejo. Esto prueba que la ilusión de ser entendido no es un mero accidente secundario del habla egocéntrica. El niño primero siente que lo entienden, sino que se conecta funcionalmente con ella. Y aquí más libremente debería manifestarse el egocentrismo de su pensamiento y de su habla. ¿Por qué debería manifestarse más libremente? Porque cuando no están aquellos que siente que lo van a entender, ¿para qué habla? Esto es lo que sucede, pero si seguimos que el habla egocéntrica es producto del egocentrismo, entonces debería hablar independientemente de que no lo escucharan. Debería hablar porque es producto de su egocentrismo. Les dejo que lean lo demás. Y aquí termina esto. Pueden ustedes regresar a los experimentos, ver los detalles y leer las interpretaciones. Las interpretaciones son del mismo Vygotsky. Están en verde. Hasta aquí esta sección. Para más información sobre cursos y talleres, visita productividadintelectual.com.